Bueno, vamos a iniciar entonces. Saludos a todos por acá y vamos entonces, voy a bajar el volumen al teléfono para que no haya interrupción. Perfecto. Bien. Entonces vamos para allá rápidamente a el libro de El conflicto de los siglos, capítulo 29, titulado El juicio investigador. Y este libro, perdón, este capítulo comienza con un texto bíblico, como es ya común en la autora, citar un texto bíblico y luego explayarse en su explicación, en su análisis y sobre todo los análisis o explicaciones reveladoras que ella nos brinda. Así que el texto en cuestión, y que va a ser el texto base para esta reflexión, saludo a Ana, que acaba de llegar, me dice, hola Walter, feliz sábado. Se ve y escucha bien, gracias Ana, gran amiga de Chile. Y por acá apareció otra amiga de Chile, eh, tenemos a Regia, acaba de llegar Regia, también de Chile, así que gracias Regia por tu saludo. Feliz sábado, hermano Walter. Saludos a todos mis hermanos. Perfecto. Con la espada de dos filos dice que está Aarón. Ok, bueno, pongan atención porque recuerden que he sido majadero en repetir varias veces en mis transmisiones lo siguiente. El mensaje del tercer ángel no consiste principalmente en hablar de la bestia, de Babilonia, de la imagen y de la marca de la bestia. Eso es complementario al mensaje del tercer ángel. Forma parte del mensaje del tercer ángel, pero no es la médula. Si ustedes quieren comprender el famoso mensaje de los tres ángeles, tenemos que irnos a otro lado. Tenemos que irnos a Daniel, al libro de la profecía. Porque el libro de la profecía nos habla de un evento que iba a ocurrir, está ocurriendo y tendrá un final. Y que de ese evento depende el destino eterno de cada uno de nosotros. ¿Ok? El destino eterno no depende de tener claro todo sobre la marca de la bestia o sobre Babilonia, ¿no es cierto? Sobre el nuevo orden mundial, o si que el Papa. Claro que sí que es información importante, profética, pero el destino de nuestra alma depende de nuestra experiencia, nuestra comprensión y experiencia en un evento que se está llevando a cabo en estos momentos en el cielo. De eso depende, de que por la fe fijemos la mirada en ese evento que está sucediendo en el cielo. Y lo que vamos a leer ahora tiene que ver justamente con ese evento, el cual deberíamos estar fijando nuestra mirada. Por eso que he sido reiterativo y algunos ya los tengo mareados ya, pero no me importa porque tengo que repetirlos una y otra vez para que ustedes estén apercibidos en la verdad presente. Aunque yo sé que ustedes ya estas cosas las saben, pues para mí es justo y lícito repetir otra vez estas cosas. Parafraseando al apóstol Pedro, por supuesto. Bueno, el texto en cuestión es el libro de Daniel, el capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora, yo quiero hacer una yo quiero contextualizar un poquito este capítulo 7. Si ustedes leen todo el capítulo 7, yo me imagino que todos los que están acá han leído el capítulo 7. Saludos a Joana, saludos a Juan Diego, saludos a Santiago, que deben estar conectados mirando en este momento la transmisión. Saludos a Eli también, que está por ahí, Beatriz, que está por ahí también. Gracias, Eli, por conectarte. Y Paulina, que acaba de llegar Paulina.
Si ustedes han leído completo el capítulo 7 de Daniel, pues se darán cuenta que en ese libro digamos, el profeta se explaya o se extiende en la descripción que hace de algunos poderes. ¿Ok? No vamos a estudiar eso ahora, porque quiero enfocarme en otro aspecto de ese capítulo. Pero si ustedes se dan cuenta, todo el capítulo 7, la mayoría de los versículos, se ocupan o atienden a la descripción o revelación de reinos sucesivos. ¿Ok? Reinos sucesivos simbolizados por animales, por bestias. ¿Ok? Ok. Y si describe a bestias o describe a reinos, pues evidentemente el profeta tenía su mirada fija o se le estaba señalando o se le estaba indicando que fijara su mirada en los poderes terrenales. Terrenales. Sin embargo, cuando ustedes llegan al versículo 9 y 10 de Daniel 7, cuando llegan al versículo 9 y 10, la mirada del profeta es dirigida hacia el cielo. Todo el capítulo 7 describe eventos que suceden en la tierra, pero específicamente y eh, eh, llamativamente, en el versículo 9 y 10 se desvía la atención del profeta para llevarla a los cielos. ¿Y qué cosa ve el profeta en los cielos? Porque así como se estaban llevando a cabo eventos importantísimos en la tierra, también en cierta etapa de esta historia terrenal ocurre algo de trascendencia para nosotros en el cielo. O sea, no solamente teníamos que tener las generaciones futuras puesta la mirada en los eventos terrenales, sino que también teníamos que tener puesta la mirada en los eventos celestiales. ¿Okay? Dice entonces Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas. Yo estoy leyendo una versión antigua, ¿ya? Que es la que ocupa el autor acá en el conflicto de los siglos, pero seguramente en su versión bíblica dice tronos. Bueno, tronos o sillas, ¿ah? Es lo mismo, ¿ya? Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad, o un anciano de días, dice su versión seguramente, y un anciano de grande edad se sentó. Y comienza una descripción de este anciano de días o este anciano de grande edad, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla o trono, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Interesante. Interesante la descripción que hace. Porque quienes de ustedes me ha escuchado alguna vez dar conferencias sobre el libro de Ezequiel, yo he dado conferencias especialmente explicando en detalle el capítulo 8 y el capítulo 9 de Ezequiel. Esos capítulos son pero trascendentes en nuestra experiencia, sobre todo el capítulo 9, porque el capítulo 9 de Ezequiel es juicio investigador, juicio de los vivos, diría yo. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan en el capítulo 1 de Ezequiel, que también he dado conferencias en detalle explicando eso, esa conferencia la he dado en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, donde he dado una conferencia sobre el capítulo 1 de Ezequiel. Entonces, si ustedes se fijan en el capítulo 1 de Ezequiel, el profeta hace una tremenda descripción que pocos entienden.
Pero hay una partecita al final del capítulo 1 de Ezequiel donde él describe también a alguien como sentado en una silla. Bueno, voy a ser breve porque si no, no voy a avanzar nunca. Pero cuando yo he dado, y déjeme decirle una cosa, cuando me ha tocado dar esa conferencia de Ezequiel 1 y yo voy explicando los símbolos poco a poco, cuando llego al final, es que yo le veo la cara a los hermanos y están así. Es una cosa impresionante. Yo no sé si nunca habían escuchado la explicación de ese capítulo, o será que yo pongo mucho énfasis para hablar, yo no sé, pero los hermanos terminan así. Una cosa increíble, terminan transportados los hermanos. Bueno, en resumidas cuentas, para no aburrirnos, en resumidas cuentas, la descripción que hace Ezequiel sobre esa silla como alguien sentado que ve, y la descripción que hace Daniel es del mismo personaje. ¿Ya? A mí me gustaría tomar ahora la escritura y hablarles un poquito de Ezequiel, pero es que me voy a ir del tema. ¿Ok? Así que les dejo la tarea. O busquen las conferencias que he dado sobre Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 8 y Ezequiel capítulo 9. Yo he hecho esas conferencias en detalle y he desenmascarado o desarticulado a los pelafustanes de la verdad presente que están explicando esos capítulos de una manera torcida, especialmente un sujeto de apellido Molina, Rubén Molina. Ese sujeto es uno de los grandes engañadores en estos momentos por las redes sociales, y que él tiene una conferencia sobre Ezequiel absolutamente torcida. Es que a mí me dio calofrío cuando escuché a ese hombre hablar sobre Ezequiel 9. Es una distorsión criminal lo que está haciendo. Bueno, si quieren escuchar una explicación sana de Ezequiel 9, vayan a buscar mis conferencias donde ahí expongo justamente el simbolismo y de esos textos. Bueno, el asunto es de que cuando Daniel en el versículo 9 dice, su silla llama de fuego. Por favor, busquen ahí Daniel 7:9. Su silla o su trono llama de fuego. Sus ruedas. Noten que dice sus ruedas. ¿Habían notado ustedes eso que dice ruedas? ¿Que acaso el trono de Dios tiene ruedas? ¿Es como una silla de ruedas? Bueno, esta es la descripción de Ezequiel 1 especialmente, porque Ezequiel habla de estas ruedas en todo el libro, pero especialmente el capítulo 1 de Ezequiel da esta descripción de ruedas. ¿Ok? Bueno, y Daniel ve lo mismo. Sus ruedas, fuego ardiente, un río de fuego, otra vez fuego. Si ustedes van a Ezequiel 1, también se van a dar cuenta que vio destellos, anchones, fuego, qué sé yo, esplendor, o sea, todo es con brillo. Pero Daniel parece que logró ver más nítidamente lo que había dentro de ese brillo y logró identificar efectivamente una silla o un trono, ¿cierto? Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, es decir, del anciano. El juez se sentó, Dios, Padre, me acabo de adelantar porque el mismo conflicto de los cielos lo dice después, yo me estoy adelantando un poquito para hacer una especie de introducción. El juez se sentó y los libros se abrieron o fueron abiertos, dice otra versión. ¿Vale?
Así que lo que estamos viendo acá simplemente es una escena de juicio. Se estaba los movimientos judiciales dentro del salón del tribunal, por llamarlo de alguna manera, se estaban acomodando. Y lo interesante es que acá dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Cuando usted lee bíblicamente a qué se refiere esto de los millares y millares que sirven y asisten delante del trono o de la silla, la misma escritura nos enseña que se refiere a ángeles, no seres humanos como algunas denominaciones intentan decir, o no intentan, lo dicen, lo enseñan. Bueno, bíblicamente esta descripción corresponde al ministerio de los ángeles, ¿ok? Pero bueno, no me voy a extender más en eso porque este no es un estudio sobre Daniel. Pero este es el texto base que nos va a servir para toda la reflexión que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Ya? Continúo leyendo entonces capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos, repito para aquellos que se vienen integrando, capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos, el juicio investigador. Dice el párrafo, así, es decir, así como acabo de leer, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Bueno, acá hay dos cosas que van a ser evaluadas en este juicio, ¿ok? Que van a ser evaluadas por el juez, por el anciano de días o anciano de grande edad. ¿Qué cosa? Los caracteres y las vidas. ¿Ok? Yo ya he explicado que cuando hablamos del carácter, ¿a qué nos estamos refiriendo? No lo voy a explicar otra vez, aunque siempre es necesario. Porque es el carácter y la vida. ¿Cuál es la diferencia? Porque esas dos cosas van a ser o están siendo evaluadas en estos momentos. Porque ahí nos está describiendo una escena de juicio que iba a comenzar. Y ustedes y yo sabemos cuándo comenzó ese juicio. Sabemos cuándo. Y ese juicio se ha venido desarrollando hasta el día de hoy. ¿Y qué cosas se está evaluando o ponderando o investigando? Toda cosa que se pondera, se evalúa o se investiga, espera a posteriori un veredicto, una sentencia, una decisión. Bueno, ¿qué cosa se está investigando en estos momentos? Y se viene investigando desde hace varias décadas atrás. El carácter y las vidas de los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre vida y carácter? ¿Ok? Saludos, Ricardo, desde Santiago de Chile. Mi gran amigo Ricardo, lo tenemos por acá, lo quiero mucho, dice. Tenemos todo el mismo sentir. Amén. Así se habla, Ricardo. Bueno, el carácter, ya lo he explicado, el carácter tiene que ver con valores, con principios, con motivos, con intenciones. Yo creo que con esas cuatro palabras resumo lo que es el carácter, ¿verdad? Hay algunas personas que por mala instrucción creen que el carácter tiene que ver con el temperamento, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces, el que es sanguíneo, el que es impulsivo, el que es apasionado, entonces no tiene el carácter. Entonces, para tener carácter hay que ser flemático, hay que ser hipersensible, mudo, alcahuete, ¿no es cierto? Hablar bajito. Es el que tiene carácter.
Por lo tanto, el que habla fuerte, el que habla claro, ese no tiene carácter. Esa es una distorsión satánica de lo que es el carácter de Cristo. Y la gran mayoría cree eso. Se lo digo porque a mí me lo dicen. Ay, usted no tiene el carácter. Y cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿qué es el carácter? ¿Qué entiendes tú por carácter? ¿Qué debería tener yo, según tú, para yo tener el carácter de Cristo? Y no saben responder. Bueno, el carácter que va a ser investigado, evaluado, sopesado en el juicio es un conjunto de características que Dios espera que nosotros desarrollemos. Y esas características tienen que ver, repito, con principios, valores, motivos, intenciones. Hay varias más, pero creo que con esas 4 ustedes se dan una idea. Y el pulir esos principios y esos valores toma tiempo. Se adquieren a través del devenir de la vida. ¿Ok? Saludos, Fernando, desde Panamá. Y acá dice la vida. Bueno, cuando habla de la vida, ya es mucho más amplio ahora. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de, tiene que ver con la conducta, claro que sí, pero pone énfasis en los pilares que rigen tu conducta, que rigen tu vida. Por eso que ella dice ahí carácter y la vida, es decir, ella apunta al aspecto interno, íntimo, y apunta al fuero externo, público, por decirlo así. La vida, es decir, los principios, el carácter, tiene que reflejarse también en la vida. La vida tiene que ver también con el aspecto público, con el aspecto visual, conductual. ¿Ya? Estoy tratando de explicar esto con manzanitas y peras, cosa que quede claro y podamos arrancar. Entonces, al leer estos versículos que el anciano de día se sentó en el trono, etcétera, etcétera, dice ella ahora, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. El carácter y la vida, de eso depende de que tú obtengas el sello y te vayas a la Nueva Jerusalén. De eso depende. No depende del idioma que estás hablando. No depende de la realización o no de ciertos ritos y ciertas ceremonias, y que las cabañas, y que las trompetas, y que el Yahshua, y que el hebreo, y que ya votemos la Reina Valera y vamos a buscar la Torá. Esas imbecibilidades no cuentan para este evento solemne. Lo que cuenta en este evento solemne, y por eso el diablo nos quiere distraer con payasadas y no tener nuestra atención en este evento solemne, es el carácter y la vida deben conformarse a los 10 mandamientos. En términos específicos, los 10 mandamientos, al evangelio eterno en términos generales. Nuestra vida debe coincidir tanto en principios como en conducta de vida al evangelio que decimos profesar. Nosotros deberíamos ser una fotocopia, una radiografía del evangelio andante. Así como Jesús era la ley andante, nosotros deberíamos ser el evangelio abierto. Nuestra vida debería ser un evangelio público. Nosotros deberíamos predicar con la boca cerrada. ¿Ustedes me entienden eso? Yo en mi blog personal, que lo dejo invitado, mi blog personal, Voz Pensante. Vayan a mi blog personal, por aquí está en YouTube. Aquí está.
perdón, en la dirección acá en la pantalla, y ahí yo puse un pensamiento, no me acuerdo textualmente ahora, pero por ahí puse, nosotros diríamos predicar con la boca cerrada. ¿Qué quiero decir con eso? Menos bla bla y más vida. Porque acá dice, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Menos bla bla y más consecuencia, más vida consecuente. Nosotros vamos a convertir más gente, bueno, no convertimos nosotros, pero somos instrumentos, ¿verdad? Deberíamos ser instrumentos. Deberíamos convertir más gente con la boca cerrada que hablando. No sé si ustedes me entienden eso, pero bueno. Dice acá, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Cuando dice conforme a sus obras, tiene que ver con ese aspecto totalitario de la vida, ontológico, podríamos decir, porque totalitario me suena medio fuerte, ontológico del ser, todo el ser. ¿Se acuerdan cuando santifique lo espíritu, cuerpo y alma? ¿Se acuerdan? Bueno, él está emitiendo una síntoque, que se llama, que es una expresión que quiere englobar todas las áreas del ser, espirituales, físicas, mentales, psicológicas, emocionales, sociales, todo el aspecto que involucra la vida del ser humano en la tierra tiene que estar absolutamente santificada. ¿Ok? Por eso que dice conforme a sus obras. Las obras es un término general que dice relación tanto con el carácter como con la vida, conducta o testimonio personal. ¿Ok? Cuando habla de obras, se está hablando de hechos, actos, vida, conducta. Y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días, dice acá, es Dios, el Padre. Luego ya cita Salmos 90, Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, eterno, sin principio ni final. Por eso que es un absurdo que ciertos perturbados espirituales pierden tiempo acumulando citas donde habla de los 6.000 años y que los 6.000 años intentan buscar la fecha y andan en eso. Tratando de encontrar la fecha de la gran manifestación de nuestro gran Dios todopoderoso. Cuando el Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso que para el Señor un día es como 1.000 años. Y 1.000 años es como un día. Porque la esfera o la dimensión temporal de Dios está por sobre nuestra capacidad de entenderla. O sea, nuestra capacidad intelectiva no puede comprender la infinitud en términos
cronológico de Dios, porque no sabemos cuánto tiempo para atrás en el pasado es Dios, ni sabemos para el futuro es Dios. Porque en la mentalidad limitada, finita del ser humano, nosotros para poder entender las cosas necesitamos de fechas. Nosotros para entender las cosas, para entender la historia, para entender los tiempos, las circunstancias, nosotros tenemos que encasillarlas en tiempo, en edades, ¿no es cierto? Hablamos de antes de Cristo, después de Cristo, que la época tanto, que la época tanto, nosotros le ponemos un comienzo. Claro, basado en el libro de Génesis, pues claro que tenemos un comienzo, ¿cierto? El relato bíblico nos parte de un comienzo, ¿cierto? Y desde ahí nosotros humanamente comenzamos a contar del punto de vista del tiempo terreno, del tiempo humano. Pero ese tiempo de vida que ha tenido la raza humana en comparación con la eternidad, con la existencia eterna, es una cosa que yo creo que es menos que un grano de arena. Pero hay algunos ilusos que intentan averiguar fecha y que los 6.000 años y que no sé qué. ¿Qué osadía, qué falta de respeto intentar clasificar al eterno o buscarle una fecha para la manifestación del eterno? Si dicen que han pasado como, si dicen, si dicen estos teóricos del error que han pasado 6.000 años, que los 6.000 años y que no sé qué, pero para Dios entonces serían 6 días. El texto de Pedro no nos está proporcionando una medida de cálculo de tiempo. Eso es un ejemplo que da para dar a entender la eternidad y la infinitud de Dios. Pero supongamos que tomamos literalmente eso y que para Dios 1.000 años es un día es como 1.000 años. Bueno, entonces han pasado 6 días. 6 días para Dios. Y para nosotros, 6.000 años. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Humanamente han pasado 6.000 años, pero para Dios 6 días. Nosotros intentamos, no digo nosotros, porque yo no estoy en ese grupo, pero el ser humano torpe, soberbio, intenta marcarle los tiempos a Dios. Cuando en ninguna parte de la escritura, se nos ordena o se nos insta a investigar fechas, menos la de la segunda venida de Cristo, en ninguna parte de la escritura. Tampoco lo hace el espíritu de profecía. Pero tenemos a hijos del diablo intentando hacerlo. Y ahí hay otro montón de ilusos que siguen eso. Cuando la mirada tiene que estar puesta en el evento grande y solemne del juicio. En vez de estar investigando fecha, estar infructuosamente tratando de aprender hebreo y volverse judío en vez de cristiano, deberíamos estar con la mirada puesta en el juicio. Porque eso depende nuestra vida eterna. Es Él, o sea, Dios el Padre, es Él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. El anciano de días es Dios Padre y Él debe presidir en el juicio. Imagínense una sala de un tribunal.
el juez es Dios Padre. Ya se imaginan ustedes quién es el abogado, ¿verdad? Y millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Luego ya cita Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía. Interesante que no dice el texto hijo de Dios, dice hijo del hombre. Cuando dice hijo del hombre, lo que está haciendo es dar connotación no al aspecto divino del hijo, sino al aspecto humano del hijo. Hijo de Dios, hijo del hombre. Hijo del hombre está poniendo énfasis el texto al encarnado, al milagro y al misterio de la encarnación. Aquel que se hizo hombre, vivió entre nosotros, vivió como nosotros, experimentó nuestros dolores y por la fe se entregó por nosotros. Es ese Salvador que está descrito acá. Jesús, hombre. Y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, hasta el juez, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino. Interesante que estas son las cosas que añora la bestia. La bestia añora señorío, gloria y reino. Y añora que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y aspira a que su señorío terrenal sea eterno. Lo que le corresponde al Hijo del Hombre lo aspira o lo anhela la bestia, y que ciertamente se le dará por un corto periodo de tiempo hasta que los reyes de la tierra se vuelvan contra ella y Dios derrame plagas en el Vaticano. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Esto está haciendo referencia evidentemente a la roca que golpea la imagen que está descrita en Daniel capítulo 2. Porque después de esa roca no habrá otro reino, sino que echará abajo todo el nuevo orden mundial, toda la historia terrenal se le dará un fin cuando la roca golpee efectivamente las pretensiones de los reinos de la tierra. Nosotros lo conocemos como el nuevo orden mundial. Bueno, Cristo mismo en su segunda venida golpeará definitivamente un golpe de gracia, la roca, golpeará efectivamente los reinos de la tierra. Y después de la segunda venida de Cristo no hay más reinos terrenales. Por eso que habla acá de que el reino del Hijo del Hombre es eterno. Dice acá
Y fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio. No sé cómo dirá su versión Reina Valera. A ver, vamos a ver por acá. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Vale? Se para frente al anciano de días, frente a su padre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Acá dice esta versión del conflicto de los siglos que no será transitorio. Bueno, acá dice que no pasará. ¿Ok? Que nunca pasará. Y su reino, uno, noten reino, claro, porque han habido reinos terrenales, pero ahora viene el reino de los cielos, literalmente. Uno que no será destruido. Bueno, eso también hace referencia a la sucesión de reinos de la visión de Daniel 2, porque cada uno de los reinos fue pasando, fue sustituido, fue destruido, pero acá este reino que se le da al Hijo del Hombre, pues es un reino que no será destruido. ¿Por qué? Porque perdurará para siempre. ¿Ok? Reina Valera. Luego ella comenta acá estos textos. Dice, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hasta el anciano de días en el cielo para recibir dominio y gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. ¿Okay? Hay algunos que se han confundido con esto y piensan que esta venida al anciano de días es la segunda venida de Cristo, porque inmediatamente lo relacionan, y yo lo hago, con la roca que destruye los reinos, o la imagen descrita en Daniel capítulo 2. Pero tienen que entender una cosa. Antes de Cristo literalmente venir en su segunda venida, ¿cierto? Antes de eso, pues evidentemente se realiza un juicio. O sea, es un proceso. Lo primero que se le hace a Cristo es entregarle dominio, gloria y reino, que nunca pasará. ¿Vale? O sea, de antemano se le da el reino que nunca pasará, pero faltan algunos trámites que hacer, por decirlo de algún modo. Y eso tiene que ver con el término de su ministerio en el santuario, es decir, salir de la presencia del anciano de días, porque acá lo que hace es presentarse frente al anciano de días, mientras se realiza el juicio. ¿Qué juicio está realizando tanto el Padre como juez, como el Hijo frente a él como mediador? Ese se llama juicio investigador, donde se repasará el carácter y la vida. Y es en ese juicio, para poder realizarlo y tener todas las prerrogativas, todas las atribuciones, pues se le entrega el reino, la gloria, etcétera, etcétera, el señorío, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen su señorío, señorío eterno, que no será transitorio. Y su reino no se corromperá. ¿Entienden? Pero todo este proceso de la instalación del reino eterno que no se destruirá y será para siempre, comienza con un proceso judicial en el cielo, que nosotros llamamos, vuelvo a repetir, juicio investigador. Pero una vez que termina ese juicio,
el Hijo del Hombre se retira delante del anciano de días del Padre, se quita sus vestiduras de sumo sacerdote y, como ya se le ha dado el reino, el señorío y la gloria, pues viene a buscar a sus súbditos, la segunda venida. Y en ese sentido se produce el derrocamiento definitivo de los reyes de la tierra o del nuevo orden mundial para instalar o para dar inicio al reino definitivo, eterno, que nunca pasará ni será destruido. ¿Ok? Entonces ella aclara eso aquí. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra, todavía no, porque está en un proceso de juicio. Una vez terminado el proceso de juicio, pues viene a la tierra. Pero específicamente esa venida que se está describiendo ahí en Daniel ante el anciano de días, esa no es la segunda venida. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que les será dado, noten, a la conclusión de su obra de mediador. ¿Notaron? Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 tardes y mañanas. Bueno, no es mi intención repasar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Yo quiero asumir y pensar que ese tema ustedes ya lo han estudiado, lo han leído, lo tienen claro, ¿no es cierto? Conocen la aplicación histórica sobre ese acontecimiento, su aplicación profética, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué ella pone énfasis en que esa venida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días no es la segunda venida, sino que corresponde a otro evento previo que tiene que realizarse, que es el inicio del juicio investigador? ¿Por qué ella aclara esto acá? Porque hubieron muchos que al leer ese texto asumieron que eso se refería a la segunda venida y se equivocaron de acontecimiento. En vez de interpretar correctamente el inicio de un procedimiento judicial en los cielos, pues interpretar, claro, porque no tenían la luz de un santuario en el cielo. Entonces interpretaron eso como la segunda venida de Cristo. Y ciertamente, claro que va a ocurrir, pero al final de ese proceso judicial. Por eso que ella dice acá, esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra. O sea, su segunda venida es la venida, esa es al anciano de días, no a la tierra. Pero algunos pensaron que era la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, decía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Me estoy yendo para otro tema, pero que tengo que aplicar ese dato histórico para entender por qué pasa con esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los pioneros leyeron el texto de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, ellos interpretaron que esa segunda venida, que la venida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días, era la segunda venida. Y que el santuario era la tierra. Ni se les pasó por la cabeza que el santuario era literal en los cielos. Ellos asumieron que el santuario era la tierra. Luego el santuario será purificado, es decir, la tierra, como yo lo entendía que era el santuario, la tierra será purificada por fuego en la segunda venida. ¿Ok? Por ahí va. Bueno, para aquellos que quieran profundizar respecto al chasco, lo que se conoció como el gran chasco, la gran desilusión, también pueden ir al libro Conflicto de los Siglos, que hay un par de capítulos maravillosos donde se explica toda esa experiencia en detalle.
¿ya? Yo estoy ahora en otra cosa, quiero hablar sobre el juicio investigador como tal, ¿ya? Y para finalizar, pues voy a leerles lo que queda del parrafito y dice, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote o hijo del hombre entra en el lugar santísimo. Es decir, cuando el profeta ve como un hijo de hombre que se acerca hasta el anciano de días, en el fondo, ¿en qué lugar está? Acá lo dice, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra a la presencia del anciano de días, porque el texto dice que se para frente al anciano de días. Pero ¿en qué lugar físico se para frente al anciano de días? Nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Es decir, el Hijo del Hombre pasa del lugar santo, del santuario celestial, al lugar santísimo, donde está el anciano de días, Dios el Padre. Y allí, en la presencia de Dios o del anciano de días, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Esto es una maravilla. Y esto tiene que ver con el tema de los tiempos que hablábamos hace un momento. Noten que cuando el Hijo del Hombre o el sumo sacerdote entra al lugar santísimo frente al anciano de día, frente al Padre, acá dice que da principio a los últimos actos. O sea, Cristo está realizando un ministerio en el santuario desde hace mucho. Cuando pasa al lugar santísimo es porque inicia, acá dice, el principio de los últimos actos. Y nosotros sabemos que este juicio investigador o el proceso investigativo en el lugar santísimo comienza el 22 de octubre de 1844 hasta hoy día. O sea, desde el 22 de octubre de 1844 hasta ahora 2020, todavía se está dando principio a los últimos actos de su ministerio. Llevamos un montón de años, pero en el cómputo de Dios, ¿no les parece que es mucho tiempo que nos ha dado? Acá dice, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo que se le da el trono, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¡Wow! Y nosotros, tal cual como el pueblo de Israel, en el día del Yom Kippur, en el día del juicio, estaba todo el pueblo en solemne silencio, recogimiento, introspectivo, haciendo un autoanálisis, ¿no es cierto? Eh, 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 Haciéndose, diríamos hoy día, una autocrítica. Todo el mundo, todo el pueblo estaba, mientras el sacerdote estaba dentro, el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, estoy hablando del santuario literal del pueblo de Israel, el pueblo estaba totalmente en silencio, en una actitud solemne, todos pendientes de lo que sucedía en el lugar santísimo. Sin embargo, hoy día el diablo nos tiene distraídos en otras cosas, cuando la mirada y la atención tiene que estar puesta en el ministerio, o como dice acá, el principio de los últimos actos del ministerio de Cristo en el santuario. Pero el enemigo nos está poniendo parlanchines perturbados que nos están sacando de ese tema para poner nuestra atención en otras cosas.
que no son verdad presente. Tremendo. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá. Y pues mañana intentaré, porque